Por tanto, os insto, os exhorto, os animo, tanto a los predicadores de la iglesia como a las ovejitas, a que verdaderamente leáis textos que hablen de Cristología, donde Cristo habla, donde Cristo expone, donde realmente encontramos mucho material de Cristología. Hay dos personajes en toda la Biblia que son cristólogos, es el apóstol Pablo y el evangelista Juan. Cuando tú empiezas a hablar, a leer las notas juaninas, empiezas a ver un mar de Cristología, porque ahí Cristo habla, yo y mi Padre somos uno, ahí habla de la unidad, ahí habla de que son coiguales, ahí habla de la Trinidad, ahí habla de la unión hipostática, ahí habla de la kenosis, y habrá palabras que no te suenen, pero alguien te las tiene que empezar a decir, y si me toca a mí, pues yo soy el primero que te lo digo. Entonces es importantísimo, ¿vale? Daros cuenta que en Cristo está la encarnación, que nos hemos quedado ahí en la puerta. Después vendría la unión hipostática, que es la unión de las dos naturalezas en el verbo. O sea, en Cristo se crea un ser que se llama Theántropo, que es Dios hecho hombre. No ha habido en la existencia humana ningún ser que haya podido unir a dos naturalezas en una persona. Solo Cristo, ¿vale? Y ese ser se llama, en antropología griega, es Theántropo. Bueno, pues en Cristo, Cristo es todo Dios y todo hombre, ¿vale? ¿Para qué? Porque Él como Dios no podía venir y salvarnos, y Él solo como hombre tampoco podía salvarnos, ¿eh? Como hombre no tenía la capacidad, y como Dios no tenía sangre para darla. Entonces, ¿qué necesita Dios? Traer a un hombre. Pero no podía ser un hombre cualquiera. Ya hemos dicho en el mensaje, me preparaste el cuerpo. Dios preparó el cuerpo, ¿verdad? Santo. Este santo ser que nacerá de ti, ¿verdad? Ese será el Hijo de Dios. Por tanto, ahí encontramos los misterios de cómo una naturaleza humana, una naturaleza divina, se une en la segunda persona de la Trinidad. Es un misterio. ¿Cómo? No lo sé. Y esas dos naturalezas conviven juntas, están unidas pero no mezcladas. Dios es Dios y el hombre es hombre, pero saben trabajar juntas, ¿vale? Saben convivir juntas. Porque la naturaleza de Cristo no tiene pecado, es santa. Amén. ¿Vale? Y no es santa como tú y como yo, que ha tenido que ser perdonada y limpiada de pecado. Tiene una naturaleza santa de antes de nacer, porque Él no tuvo pecado. Entonces tiene una naturaleza, se llama naturaleza absoluta. No se le tuvo que agregar, no se le tuvo que limpiar y darle la santidad. No, Él vino ya con santidad. Amén. Entonces hay muchísimos misterios. Cuando tú vas profundizando en Cristo, es como un mar, donde empiezas a entrar en la orilla, te entras por los tobillos, por las rodillas, por los muslos, llega a la cintura, llega al pecho y al final te hundes, llegas a no hacer pie. ¿Por qué? Porque la cristología es una doctrina inmensa, preciosa, te enamora, ¿vale? Así que el hermano, un día a la semana o cada 2 semanas, va a traer un estudio de cristología. Yo no le he dicho nada, pero lo comprometo para que lo haga. Amén. Ya me encargaré yo de que no le falte material para que el hermano tenga siempre 3 o 4 textos para poderlo dar a la iglesia, enseñar de cristología. Cuando una iglesia se cristocentra, cuando una iglesia tiene a Cristo como centro de la iglesia, es una iglesia espiritual, es una iglesia llena del Espíritu, es una iglesia que vive en un nivel, es una iglesia que se despega, es una iglesia que es diferente a las demás. ¿Tenéis algo muy bonito que he podido apreciar? ¿Habré visitado iglesias? Pues muchas, he recorrido medio mundo.
Y yo cuando entro por las puertas, yo ya recibo en el espíritu lo que hay, lo que no hay, todo, ¿vale? No os voy a decir lo que no hay, os voy a decir lo que hay. Entonces, lo que sí me ha impactado, mira al pastor, se le está cayendo la baba. Os voy a decir lo que me ha impactado. Y es que, verdaderamente, yo tengo una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hicimos que nos salimos del camino? Hoy, la Iglesia de Cristo en el mundo se ha salido del camino. No sé dónde nos hemos vuelto, dónde nos hemos entretenido. Porque hoy la Iglesia está a falta de... ¿De qué? De santidad. ¿Vale? La Iglesia está a falta de santidad. Tenemos buenos coros, Arias Miami. Tenemos buenos predicadores, Messi. Tenemos buenos predicadores, tenemos buenos coros, tenemos muchas comidas, muchas tertulias, muchas cenas, pero ¿y la santidad? Qué bueno, aleluya. Bueno. Qué bueno. Sí, Señor. Bueno. Porque ¿qué es la santidad? Mira, ¿quién de las mujeres me puede definir la palabra santidad? Apartarse Tú del a callar, que tú lo sabes todo. Apartarse del pecado. Y tú tampoco. Tú lo sabes también todo. Bueno, venga, vale. Apartarse del pecado, dices. Vivir apartado del pecado y... Muy bien, muy bien. Pero creo que algo más. Venga, hay algo más. Falta algo más ahí. La palabra santidad es como una moneda. ¿Alguien tiene una moneda de 500 euros? Digo... Una moneda, por favor. Tengo 5 euros. Una moneda, ya no la ves, hija mía, ya lo siento. Para que hace el truco. Si podéis observar en esta moneda, hay dos caras. ¿Podemos sacar una y dejar otra? No. No. Por tanto, la santidad es apartarse del pecado, pero dedicarse a Dios. ¿Quién lo ha dicho? Ella. Entonces ve dos caras. Una es apartarse del pecado, ser elegido por Dios, ser llamado por Dios, ser arrastrado por Dios. Pero ahora hay mucha gente que es llamada por Dios. Amén. Pero hay muy poquita gente dedicada a Dios. Amén. Qué bueno. Ese es el gran problema. Conozco a Dios, el culto, al pastor, a la iglesia, qué alegría, los coritos, pero ¿qué vives para Dios? Amén. ¿En qué te dedicas? ¿Cómo te consagras? Esa es la santidad. Y la santidad es ser apartado, pero también dedicado. O sea, que el creyente que es santo, porque la santidad, ¿cuántas santidades hay? Santidad posicional. ¡Oh, de verdad! No sabe lo que ha dicho, pero lo sabe. Santidad posicional, que es la que Él ha establecido, o la que Él ha dicho, es la que se adquiere en la cruz. Cuando tú vienes a Cristo y tú aceptas a Cristo, rápidamente viene la santidad posicional. O sea, tú no has hecho nada, pero ya eres santo. ¿Vale? Tú no has hecho nada, pero ya eres santo. Ya eres santo, eso es santidad posicional. Después está la santidad progresiva. También sabe lo que no sabe lo que ha dicho. La santidad progresiva es progreso. Ya es con un conocimiento. La posicional tú no sabías lo que era, porque seguías maldiciendo, seguías mintiendo, seguías pecando, pero eres santo. ¿Vale? Pero ¿qué es la santidad progresiva? Es la que tú ya vas adquiriendo. El hermano que me ha pedido venir. Venga. Pasa, pasa. No, te esperamos. Dime, Iván, pasa. Es que así la corta, si no entonces se va. Sí, estamos aquí, estamos en medio de... Que se venga. Venga, si quieres mandar una pregunta, la mandas por WhatsApp. Venga, suma. Vale. Pensaba que me iba a decir una pregunta, pero me había quedado claro. Entonces es muy importante entender de que la santidad progresiva ya viene por el conocimiento. Si yo
sé que esto es malo, eso es lo que me lleva a adquirir una santidad. Vamos, no es malo porque ya me he hecho ahora. Al tener conocimiento que esto es malo, solamente me queda una opción y es tirarlo. Rechazar. Porque a Dios no le agrada, porque no va con mi Dios, porque quiero agradarle, porque Bueno, quiero hacer su voluntad. Entonces esto lo tiro. ¿Por qué? Porque me ha dado el conocimiento a través de su palabra de que eso es malo. El que deja las cosas sin conocimiento las tira, pero a los 3 días las vuelve a coger. Amén. Por eso dijo la palabra, dijo Pablo, límpiate la mamita. Dijo Pablo, dice, todo lo tengo por Basura. ¿Quién quiere la basura en casa? Nada. ¿Qué se hace con la basura? Tirarla. Se tira. Entonces fíjate qué término más profundo. Lo tengo por basura. Ese es el concepto que Pablo tenía del pecado, basura. Entonces cuando la palabra te dice no mientas, tú ya a partir de ahora, amén, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque tú no te salvas por obras, sino que tú haces obras porque ya eres salvo. Aleluya. ¿Quién entendió eso? Amén. ¿Lo entendiste? ¿Sí? Tú no te salvas por lo que hagas. Tú te salvas por lo que Él hizo. Porque algunos creen que tienen que hacer algo para añadir y ser salvos. No oro, me quedo aquí. No, tú no te quedas por no orar. Te quedas porque peques. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, dijimos que la basura, el tirar, conocimiento de la palabra. Entonces, ¿dónde ahora nos encontramos? En que necesitamos leer la Biblia. Otro problema que se tiene en la iglesia es que no se lee la palabra. Si tú no lees la palabra, otra cosa que tengo que decir, después os diré lo que me ha gustado de la iglesia. De momento os voy a dar alguna pedradita. La iglesia en España no ora. No. La cámara secreta ha dejado de existir. Es verdad que a lo mejor estáis en un periodo de trabajo donde no tenéis tiempo para nada y el poco que tenéis es para echaros en la cama y descansar. Descansar querría ese de una cama ahora para echarse. Que daría 50, lo que se ha ganado hoy lo daría por irse. Entonces es importante, ¿ves? Lo que es la oración secreta, punto fundamental. La iglesia tiene que tener momentos secretos con Dios, buscar a Dios, pese lo que pese, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque dice que Él, dice que lo buscas en secreto. Te recompensará. Qué lástima, porque lo público nos está matando, porque no tenemos fuerza ni consistencia en lo secreto. El predicado hoy yo en lo público, todo el mundo, qué bien, qué maravilla. Como yo no haya tenido oración hoy y haya podido tener corpulencia para poder absorber esos piropos, me voy para casa hecho un barman. Un león. Eso, inflado, pero vamos, inflado. Lo público se puede recibir y vencer siempre que haya vida secreta. Amén. Si no hay vida secreta, lo público te va a matar. Vas a querer estar en la foto, ser el primero, la primera, la más importante, canto yo ahora, tú no cantes, canto yo, y vas a entrar en la disputa, en la guerra, en la discusión. ¿Vale? Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Santidad. Para tener santidad necesitamos, el primer punto es la palabra. Segundo, la oración. Cuando una iglesia ora y una iglesia lee, por consecuencia, por efecto causa, viene la santidad. Una persona apartada y dedicada, ¿ves? Entonces hay una santidad progresiva, de que vas tirando en ti lo que tú ves y lo que el Espíritu Santo y la palabra van tratando en tu corazón. Amén. ¿Vale? Porque es una pena. Hoy hay pecado oculto. Y el pecado oculto, si no lo tiras,
no prosperarás. Amén. Verdad. No, pero yo voy al culto. ¿Y qué? El culto no te salva. Amén. No, pero yo soy amigo del pastor. Tampoco te salva ser amigo del pastor, aunque es una maravilla ser amigo del pastor. Yo es que mi primo Fernando es pastor. No, aquí no se salva nadie por tener gente predicadora. Necesitas ser libre de pecado. El pecado oculto es aquel que practicas, el lugar oculto, donde nadie te ve y no te causa arrepentimiento. Es impresionante. Entonces necesitamos palabra, necesitamos oración, necesitamos ir tirando el pecado. David decía, Señor, enséñame tú mis pecados ocultos. Él quería saber más de sí mismo. Él quería saber más de su situación, porque él quiere limpiarse más. Y necesitamos esa comunión, esa intimidad. Cuando tenemos esa intimidad con Dios, algo especial se mueve. Amén. Entra en la cámara secreta. Dice, y cerrada la puerta. Curioso, si no había puerta. Claro, en Oriente no había puerta. En Oriente había cortinas. Ay, entonces, ¿qué nos dice el texto? Claro, nos está diciendo que cierres la puerta del odio, la puerta del rincón, Qué bueno, la puerta qué bueno. de la envidia. Cierra puertas, porque mientras que no cierre puertas, de nada te vale orar. Tu oración no va a tener ningún Qué bueno, efecto. qué bueno. Interesante, ¿verdad? Amén. Cuando tú cierres la puerta y le hables a tu cuñado, después habla con Dios que Dios te va a escuchar. Amén. Amén. Háblale a la hermana para que Dios después te oiga a ti. Entonces, cerrada la puerta, ¿verdad? Ahora corre la cortina de la oración, sí Señor, en secreto, donde nadie te ve, donde nadie, ¿verdad?, es testigo. Y dice, ¿y tu Padre que está dónde? ¿En lo público? No, en lo secreto. Nos damos por buscar a Dios en lo público, ¿verdad? La foto, importante, la fama, no, es en secreto. Mientras más vidas en secreto tengas, más bendición tendrás en público. Y ahí se ejerce una intimidad. Porque hay quien ora, pero no tiene intimidad. Hay quien ora, pero su oración no traspasa el techo. Hay quien ora, pero no tiene fuerza su oración. ¿Por qué? Porque no está alineado con Dios. Eso es súper megalísticamente importante. La intimidad con Dios. Ese ambiente, esa atmósfera. Aleluya. Que viene a tu habitación. Esa atmósfera que nace en ese momento en que tú te pones de rodillas. Porque ha descendido la gloria de Dios a tu casa. Y ahí hay un ambiente, una atmósfera que lo envuelve todo. Te cambia la... ¿Cuántos han entrado en el cuarto hecho polvo? Un montón de veces. Yo he entrado en la habitación hecho polvo, sin fuerza, sin ganas, dejando de tirarlo todo. Pero no sé qué tiene la oración, hermanos. Amén. Cuando caes de rodillas y entras en intimidad con Él, te vienen las fuerzas. Dios te presta algo, Dios te da algo, Dios te regala algo, que cuando sales eres distinto al que has entrado. Sales con otra mente, con otro sentir, con ganas de seguir hacia adelante, de volverlo a intentar. Amén. Qué interesante. Por tanto, la iglesia nunca puede abandonar. Si quieres, 2 de Corintios 7:1. ¿Quién tiene una Biblia? Bueno, Biblia aquí hay muchas. Venga. Y si no, leerlo por el teléfono, igual. Como siempre uso la física. 2 de Corintios, 7:1. esta creo que es la versión Muy rara, ¿no? bueno, no es la ¿Siete? Venga, 7:1. 2 de Corintios 7. versión internacional viviente. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos,
tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Esa lo dice más claro. Esta otra versión. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fijaros cuántas puertas abre ese texto. Volver a leer. Cuando leáis un versículo, tenéis que mirar dónde están los verbos, porque los verbos son la acción de la frase, es el corazón. Volver a leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda Primer verbo, limpiémonos. Ahora tenemos que mirar el tiempo del verbo. No dice que te limpien, ¿no? Sino dice limpiémonos, ¿quién? Nosotros. O sea, que es una tarea que yo te limpio a ti, tú a mí. No. Es que cada uno se tiene que limpiar a sí mismo. Es una tarea personal, es una responsabilidad. El texto te confronta con tu decisión. O te limpias o no te limpias. Sigue. Limpiémonos de toda contaminación de carne Muy bien. y de espíritu. De toda contaminación de carne y de espíritu. Eso, a ver, ¿cómo lo veis? ¿Qué entiendes tú, hermana, eso de carne y espíritu? ¿Cómo lo entiendes? Contaminación, carne y espíritu. Pues que hay que separar la vida espiritual de la vida carnal, ¿no? Sí. Y saber lo que hacemos en nuestro día a día. Por ejemplo, si yo sé que voy a ir al trabajo y tengo una compañera que es muy mala, pues hay que apartarla, ¿no? Algo así he entendido yo. Vale. Carne y espíritu. ¿Dónde está la carne? Fuera. ¿Dónde está el espíritu? ¿Qué dos clases de contaminaciones está hablando ahí? Externa e interna. ¿Veis? Me puedo contaminar por dentro y me puedo contaminar por fuera. Que era lo que ella estaba expresando, más o menos. Si tú te apartas de la carne, tu espíritu todavía se puede ¿Contaminar? contaminar. Sí, claro. Sí. Hay contaminaciones de la carne y hay contaminaciones del espíritu. Porque el orgullo, posiblemente la envidia, son, ¿me entiendes? Sin embargo, la carne tiene otra clase de contaminaciones. Pero ven a partir de la carne. Sí, hay veces que sí y veces que no. Hay un mundo diferente, aunque al final todo es pecado. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, a ver, espíritu, pues por ejemplo, tú te sientes que porque tú hagas algo de Dios te envanece. Pues es del propio espíritu el que te viene ese... Lo que has explicado antes, por ejemplo, cuando le predica muy bien, Muy bien, vale. Entonces, de la carne, la ira, ya lo dice la Biblia. O sea, todos los frutos de la carne, la ira, el enojo, todas estas cosas. Bueno, en resumidas cuentas, el enfoque va en que hay contaminación externa e interna, ¿vale? Tenemos que cuidarnos tanto por dentro como por fuera. Y tenemos que saber cómo me relaciono, cómo hablo, cómo pienso, ¿ves? Ahí está la parte espiritual, el pensamiento, el alma, el sentimiento, cómo siento. Esa es la parte espiritual. Y después la parte humana es las relaciones, la sociabilidad, cómo me relaciono con la gente, cómo hablo. Y sigue diciendo, ¿qué dice? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Otro verbo, el verbo perfeccionar. Venga. Perfeccionando la santidad en el temor de Entonces ya vamos con dos verbos, limpiar y perfeccionar. Son dos tareas y dos acciones que tú tienes que hacer. Y perfeccionando, ¿qué? la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona. Curioso, ¿no? O sea, que la santidad es algo que hoy la tengo y mañana la puedo tener mejor, más fortalecida, más limpia, más fuerte, más consagrada,
más delicada. Y dice, limpiémonos de... toda contaminación de carne y de espíritu, para... perfeccionar la santidad en el temor de Dios. en el temor de Dios. Ahora vamos a leerlo de atrás para adelante. Cuando un texto no lo entienda de derecha a izquierda, léelo de la izquierda a derecha y vas a ver cómo el texto te lo contesta todo. Léelo para atrás. El temor de Dios en la santidad, no sé cómo leerlo. Sí, Léelo. la santidad en el temor de Dios. No. Tiene que ir de atrás para Vale. Dios en el temor, Dios. Santidad. No, pero El temor claro. de Dios. Sé lo que quiere decir, pero no sé cómo llegar. Dios en el temor de la santidad. No, pero no le pierdas la forma. Vale. En el temor de Dios. En el temor de Dios perfeccionamos Muy bien. la carne y el espíritu, No, apartando la carne. no, le damos la santidad para limpiarnos. la carne. Vale. ¿Entiendes? Voy a buscar Ahora, muy entonces bien. ahora ha buscado las mismas piezas que venían de izquierda a derecha, pero a lo mejor no lo has entendido, ¿no? Pero ahora de la izquierda dice, temor de Dios, primer punto. ¿Qué origina el temor de Dios? Santidad. ¿Qué es lo que, cuando hay santidad, que hay? Limpieza. ¿De qué? De espíritu y de carne. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora cuando tenemos limpieza de espíritu y carne y estamos santificados, es porque nos hemos agarrado a las promesas. A las promesas de que somos sus hijos, a las promesas de que está con nosotros, a las promesas que no nos abandona, a las promesas que... Entonces, que a partir de esta noche haya un antes y un después. Tú tienes que darle importancia a la oración, a tu rato, a ver, ¿quién se ducha de aquí? Supuestamente todos, ¿verdad? Quiere decirse supuestamente todos. Entonces quiere decirse que la higiene requiere su tiempo. Pues si la higiene externa del cuerpo, de la chicha, de la carne, requiere su tiempo, la higiene del espíritu requiere su tiempo. Y tú tienes que decir, bueno, yo tengo que orar. Es verdad que yo comprendo, hermanos, comprendo lo que es trabajar, lo que es estar cansado. Yo eso lo comprendo, vienes reventado, explotado, con la mente bloqueada, has querido matar al jefe, has querido coger al compañero y tirarlo por la ventana. O sea, todo eso yo lo entiendo. Y vienes contaminado, con más motivo. Con más motivo necesitas un rato con tu Padre, que ese es el que te ama, ese es el que te equilibra. Mira, se hace así, te toca el botón, hace así, y ya está equilibrado. ¿Vale? O bien oras antes de ir al trabajo, o bien oras después de venir al trabajo. Y si puedes orar tanto a ir como al venir, mejor. Porque si vas orado al trabajo, vas a ser amable. Y al verdugo que tiene al lado le vas a decir, qué bueno eres, de verdad, qué salado eres. Porque cuando uno está orado, tiene hasta buena sombra. Le dice adiós hasta los gatos, buenos días los gatos, ¿no? Pero cuando uno no está orado, no le dice adiós ni a tu abuela ni a tu tío. Porque así es el carácter del hombre. Qué bueno, sí, señor. Pero qué importante. La oración, darle lugar. ¿Con qué trata la oración? Venga. ¿Cómo? ¿Con qué trata en ti la oración? Cuando tú oras, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Con qué trata de tu persona? Cambia. Cambios. Sí, cambio. ¿Pero de qué? ¿De dónde? Interior. Cuando te arrepientes. Conducta. Vamos bien. Vamos bien. ¿Dónde está la conducta? ¿Quién la hace? Carácter. Sí, pero Los ideales. ¿eh? Los ideales. Antropológicamente. Antropológicamente, sí. Los ideales. En la mente, ¿no? El corazón, lo que tengo en el corazón saco con la conducta. Muy bien. Conducta, comportamiento. Vámonos. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Igual, ¿cómo uno se comporta? ¿Con qué? ¿Qué hace? Con sus actos. Vamos bien.
Y para tener un acto, ¿qué tienes que tener? Acción, acción. ¡La carne! Ahí está. La peligrera de la Entonces, carne. ¿con qué trata la oración? Con tu carne. Di, la oración. Di, la oración trata con mi carne. Si no oras, tu carne no es tratada. Amén. La cruz, ¿con qué trata la cruz? Con mis pecados. ¿Vale? Allí están los pecados. Allí. Mi yo, mi orgullo, ahí. Pero mi carne es tratada con la oración. ¿Vale? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Venga, vámonos. Vámonos. Envidia. Rencores, la envidia, Ira, el odio, Lascivia. ¿Cómo se vence eso? Viniendo al culto. No. Orando. Cuando tú te pones de rodillas, ¿qué te está diciendo? Y una de las cosas que trata la oración es con el orgullo. Porque supuestamente aquí todos entenderéis que somos orgullosos. Amén. ¿No? Unos más y otros menos, Claro que sí, pero somos todos somos orgullosos. Unos somos orgullosos de cargo y otros porque tienen muy buen pelo, pero no somos orgullosos. Yo tengo un beneficio, no me tengo que pasar. Claro, sí, claro. No te he entendido nada, pero... ¿Sabes qué estoy usando? Sin daros cuenta, estoy utilizando pedagogía. ¿Para qué? Para haceros comer. Meto el pequeño chiste, meto la pequeña sonrisa. ¿Para qué? Para haceros comer. Para haceros comer. Para que estéis atentos, para que todos participemos. Interesante, porque el que enseña tiene que tener método de pedagogía. ¿Vale? Entonces es muy importante, ¿verdad? Ya no le he perdido por dónde iba. La oración que cambia nuestra forma de actuar. La oración, la carne, la cruz, el pecado. ¿Vale? Esos son puntos y objetivos que tenemos que tener muy claros. Porque si no, todos estamos perdidos. O sea, no es normal que tú cortes con una cuchara y comas con un cuchillo. ¿Es normal? No. Cada herramienta tiene su lugar. Pues en Dios también cada herramienta tiene su lugar. La oración es para contrarrestar mi carne, el orgullo, la vanagloria. No romperemos nunca el orgullo si no oramos, si no pasamos ratos con Dios. El tiempo. Mira, yo sobre el tiempo y del reloj me da igual. Hay oraciones de 1 minuto que rompen más que una oración de 1 hora. Y hay oraciones de 1 hora que no llega a hacer nada en tu vida. ¿Vale? Pero hay esa oración de 5 minutos que ha derramado tu alma, que ha bajado Dios, que te ha roto por dentro. ¡Wow! Y has sentido ese impacto del Espíritu Santo. Y hay una oración de 1 hora de... gloria a tu nombre, Padre. Y estás ahí como resistiendo, ¿no? Como que lo tienes que hacer y no tienes más remedio que hacerlo. No, eso no conecta. Eso no conecta. La oración que rompe, que conecta con el Espíritu. Esa es la oración que vale. Bueno, ahora ya me callo yo y ahora ya empezáis vosotros. ¿Vale? Ahora ya, si tenéis alguna pregunta del tema que hemos predicado, del tema que hemos hablado ahora, cualquier duda que tengas de alguna parte de la Biblia, recuerdo y os hago saber que yo no lo sé todo. Gracias a Dios que no lo sé todo. Y que el no sé también es una respuesta. Todos juntos, no preguntéis. Yo sé que ahora os cuesta, pero cuando ya lo rompa uno, después vais a querer todos empujar para hacer preguntas. Venga. Vale, te pregunto yo. Venga. Cuando has dicho que le dijo al Señor que pasara de él la copa, ¿qué llevaba la copa? El abandono.
el sentirse solo, el que tenía que enfrentarse ante la cruz. No le importaban los clavos, el sufrimiento, los palos, los escupitajos, las ofensas, no, sino que no tuviera la segunda persona de la Trinidad le ayudara y el Espíritu Santo le ayudara, lo abandonara. Entonces eso no lo quería él saborear, no lo quería vivir. Él sabía que eso era horrendo, que eso era muy complicado, muy difícil. Pasa de mí esta copa. Hazlo de otra manera, le estaba diciendo. Busca otro modelo, hombre, no me abandones, no me dejes solo. Y entonces pues él entendió que el silencio de Dios, lo entendió y dijo, bueno, pues ahí estaba la muerte espiritual de Cristo, claro. Esto ya es muy profundo. Porque por así decirlo, Cristo murió espiritualmente para morir después físicamente. Le dice Dios a Adán, el día que coma ciertamente comió y ¿qué pasó? ¿Se murió? No, pero sí murió espiritualmente. Eso Después, es lo que se llama la separación hipostática. claro. Entonces, a raíz de ahí, cuando Cristo dice, no sea mi voluntad, sea la tuya, ahí murió espiritualmente, rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Esa es una muerte espiritual, una muerte de rendición. Y ahí es donde realmente Él venció, ahí se origina la victoria de ese ser humano, ¿no? Que venía limpio, pero tenía que rendirse. Y ahora llega a la cruz. Llega a la cruz y muere como un hombre más. Pero qué impresionante. Qué fuerza. Entonces esa es la copa, ese es el sorbo, el abandono, el que no pudiera llevarlo a la segunda persona de la Trinidad, ni el Espíritu Santo, y que tenía que hacerlo solo. ¿Vale? Esa es la dinámica de amor. Eso que has dicho que murió físicamente en la cruz, espiritualmente al rendir la voluntad al Padre. Claro. Hay como eso es Pero nosotros cuando le decimos al Señor que se haga su voluntad, no morimos espiritualmente, ¿no? Sí, estamos rindiéndonos, estamos diciendo, ya no voy a hacer lo que yo quiera, lo que tú quieras. Eso es una muerte, es morir a tu yo. Qué bonito. Lo que pasa es que nosotros necesitamos morir todos los días y Él murió una vez para siempre. Sería como el versículo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Nosotros tenemos que ir todos los días a la muerte. Todos los días tenemos que matarnos. Es que lo que me acaba de enseñar eso, que muchas veces pensamos que moríamos, ¿cómo muero? Es viviendo la voluntad, tu voluntad Ya está muriendo. Dependiendo de Él, un dependiente de Él. Dependo de ti, soy de ti, respiro como tú, quiero ser como tú. Esa es la muerte. Pero es que es diaria. Es que yo me peleo todos los días con mi orgullo, hermano. Perdonadme, pero yo me tengo que pelear todos los días con mi orgullo. Claro. ¿Cómo se llama? Tengo que pelearme con mi orgullo todos los días. Un billete de 500 euros. ¿Qué pasa? Uno de tanto. Las pastillas. Ahora lo Hombre, yo, como una joven. Ahora lo miramos. Luego lo Luego lo miramos. Que vamos a Entonces, ese el que tenemos que morir todos los días. Por eso necesitamos, dice, toma tu cruz y sígueme. Claro. Cada día, dice el texto, cada día. Es una tarea diaria. Qué bien. Venga, más preguntas. Cuando tú has dicho que la santidad se perfecciona. Se perfecciona porque es un carácter de Dios, ¿no? Cuando ese carácter, como es perfecto, nosotros, como somos imperfectos, buscamos la perfección a través de la santidad. Muy bien. ¿No? La pregunta es, nosotros nunca vamos a llegar a la perfección, porque el conocimiento pleno va a estar en el cielo. Pero sí, por eso la santidad de nosotros tiene que estar siempre
en movimiento, porque el día que nos paremos, domina la carne de nuestra vida. Muy bien. No hay Eso es pregunta. lo que, porque lo que es el carácter de Dios. Y Dios es perfecto en todas las circunstancias. Cuando nosotros tomamos el carácter de Dios, pensamos como Dios, miramos como Dios, hablamos como Dios, andamos como Dios. Todo Él en nosotros. Ser llenos de Él. ¿Vale? Yo me bebo una copa de vino y yo llevo el vino. Me tomo dos y sigo llevando el vino. Pero a la de 3 ya me lleva el vino a mí. Dice, no os embriaguéis, dice el apóstol Pablo. Dice, porque todo eso es desilusión. Dice, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo lo lleva a él y la lleva a ella. Necesitamos esa santidad de llenura, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no es mi fuerza, es un impacto que me invade y me da una fuerza sobre todas mis tentaciones, sobre todo mi carácter, sobre mi forma de pensar. Y es que imitadme a mí como yo he imitado a ti. El apóstol Pablo está con la seguridad de que está lleno del Espíritu Santo. Y es otro proceso de la vida cristiana. La santidad prolleva a una llenura. Nosotros tenemos al Espíritu Santo desde que hemos recibido a Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo puede producirse muchas veces en el tránsito de nuestra vida cristiana. Y cuando uno está lleno, qué bueno, eso es una experiencia inolvidable, porque tienes una carga, tienes un amor, tienes un celo, tienes un deseo, tienes una pasión. ¡Wow! Es impresionante. Todo es Él. Todo es Él, todo es Él, todo es Él. Y está lleno del Espíritu Santo. Qué bueno. Además surge una duda cuando decía que Jesús, cuando tenía sobre la edad de 12 años, que fue a enseñar al templo, fue consciente de que era parte ya del ministerio y del plan de salvación. ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, él no era consciente incluso desde el vientre de su madre, de quién era y qué estaba haciendo. Primeramente ya, como ser humano, no tenía cerebro todavía no tenía cerebro ni uso de razón para poder mover esos datos. Hasta que el niño, dice, y el niño crecía en sabiduría y en conocimiento. Fíjate el texto, en sabiduría y delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, ahí un cerebro no funciona hasta porque estos niños no tienen conocimiento de su existencia. Búscate a los 7 años, ¿te recuerdas? No. Muy vagamente. Claro. A los 5 años no te encuentras, tú te buscas y no te encuentras. Sin embargo, a partir de los 10, de los 12 años, de los 13 años, ya a ti te encuentras, tú ya tuviste conocimiento de ti mismo, de tu existencia. Entonces, hasta que el cerebro de la parte humana, de la naturaleza humana, no crece, no se desarrolla, no toma la posición donde ya se le exige, ¿verdad?, una responsabilidad de pecado. Cuando el niño, porque los niños son salvos, un niño en la edad de niño no es condenado, muere y es salvo. ¿Por qué? Porque es inocente. Pero cuando Dios le pide cuenta a los niños, cuando es consciente de que puede ser del pecado, ¿no? Cuando ha practicado su primer pecado, ¿vale? Porque el pecado original no condena, ¿vale? Porque es imputado.
tú no has hecho ningún pecado todavía, eres un niño de 8, 9 o 10 años, por tanto, tú estás en espera, tú estás ahí, no tienes conocimiento, pero cuando tú ya practicas el primer pecado, tú ya mientes, tú ya robas, entonces a partir de ahí ya el cielo ya te exige que tú tienes compromiso con él. Entonces Jesús normalmente empezó a tener conocimiento a los 12 años. Si lo hubiera tenido antes, que a lo mejor lo ha tenido antes, pero no, la Biblia no nos lo dice, es para que realmente se hagan las cosas en el orden establecido. Es a los 12 años donde un niño ya podía decir que conocía, ¿entiendes? La ley, que conocía los mandamientos, que tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Y es curioso, la mamá hebrea, hermana, la mamá hebrea, ella sabía que su trabajo era enseñar a los niños a comer la palabra, a comer el Antiguo Testamento. ¿Saben qué hacían? Le hacían galletas, qué tremendo. Le hacían galletas con las letras judías, con la palabra, y se le hacían comer a los niños. Y cuando el niño comía la letra, la aprendía. Qué impresionante. Porque dice, hay algún texto que dice, tu palabra es más dulce que la miel, porque le echaban miel a la galleta. Entonces el niño tenía que aprender a la fuerza porque se estaba comiendo la palabra bara, que es creación. Se estaba comiendo la letra Bereshit, que era bendición. O sea que cada palabra era una palabra que traía sabiduría. Y el niño la iba comiendo y la iba aprendiendo. Jamás se le podía olvidar. Porque la comía todos los días. Entonces es importantísimo. Es importantísimo. Entonces Jesús no era consciente. Jesús no era consciente hasta que llegó a los 12 años. Él ya sabía que formaba parte del ministerio del Mesías. Y aun sabiendo que formaba parte del ministerio del Mesías, había en él un desconocimiento de muchas cosas. Porque su parte humana no era perfecta. Aunque era sin pecado, no significa que era perfecto. Porque tenía datos, no había datos en su cerebro que él no barajaba. Como por ejemplo el día y la hora solamente está en la potestad de mi Padre, yo no lo sé, ni aun los ángeles. ¿Vale? Cuando llegó Jesús y dijo, ¿dónde la habéis puesto? Ante la tumba, llegó a la casa de Marta y Lázaro, ¿dónde la habéis puesto? Como hombre no sabía. Por eso lloró. Claro, bueno, no es por la causa. No, quiero decir, por ejemplo, y eso se sorprendió cuando dijeron, ha muerto. No, él ya lo sabía. Vale, él ya lo sabía. Vale. Pero no sabía dónde la habían puesto. ¿Dónde la habéis puesto? O sea, ¿dónde la habéis enterrado? Lo que te quiero expresar es que en la parte humana había una desconociencia, una falta de conocimiento, ¿vale? Que si el Espíritu Santo no le daba, o la segunda persona no le daba, no lo podía saber. No, tenía que revelar. Muy bien. Si se lo revelaba ya, entonces, dice, cuando estabas debajo de la higuera, y hay un verdadero israelita. ¿Quién? ¿Por qué me dices tú que soy verdadero israelita? Y dice Natanael, bueno, estabas debajo de la higuera, te vi. Eso es pura revelación del Espíritu Santo a la parte humana. O sea, estamos hablando de que se humilló lo que es la kenosis, ¿no? El vaciamiento total. Eso es posición. Jesús vive aquí y baja aquí. Posición, condición. Posición la pierde, pero su condición no. Baja aquí, pero sigue siendo como si estuviera aquí. Descendió, es el mismo que subió. No perdió nada. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo no he tenido tiempo para poder echar la prédica más. Sí, es que a mí lo que me choca es, ¿cómo explicarlo? Que él no fuera consciente hasta esa edad de lo que estaba haciendo y que le fuera revelado
y que él aceptara, ¿no?, en su parte humana, someterse al Padre. Total. Él desde los 12 años, él ya es sabedor y ya se había comprometido a formar parte de ese proyecto. O sea que ahora veremos. O sea, la humillación se había humillado a tal manera de que había perdido hasta el conocimiento de sí mismo. Como niño sí, Me parece muy... como niño sí. Como niño él no sabía quién era, hasta que ya va procesando, él empieza a escuchar voces, él empieza a escuchar la voz del Espíritu, él empieza a escuchar la voz de la segunda persona, él empieza a ser dirigido por ellos, y eso tuvo que ser un aprendizaje. En la parte humana tuvo que aprender. Claro, es lógico. Claro que el conocedor de todo el universo no sea consciente de ser el mismo